Bien, señores, entramos en materia de inmediato. Son las 7:27 de esta mañana y conversamos con el economista, catedrático y precursor de la campaña de la candidatura presidencial independiente, Juan Jovane, que está con nosotros esta mañana para referirse a temas en general. Bienvenido a Next Noticias, profesor. Es un gusto que nos acompañe. Primero, Miren convoca una conferencia de prensa y hace un llamado al país a la unidad ante la crisis. ¿Por qué? Bueno, mire, si usted ve la situación de Panamá es difícil porque hay una crisis generalizada. Bueno, en el ámbito político esa crisis es más que evidente. Y hay incluso acusaciones hasta hacia el primer mandatario sobre actos de corrupción. En el área social, los servicios públicos están prácticamente en decadencia. Y la población empieza a tener ya una cierta visión de que este país tiene problemas económicos. Yo doy un dato, por ejemplo. Los nuevos créditos al consumo han bajado en 11% en el primer trimestre de este año, que es donde hay estadísticas. Entonces, frente a esa crisis necesita una salida. Y las salidas, bueno, yo creo que no necesitan de mesianismo, necesitan de que haya un debate nacional para encontrar, digamos, cuáles son las referencias de cuál va a ser, digamos, esa salida. Entonces, a mi juicio, yo tengo esa convicción de lo que hace falta no es fragmentar más a la sociedad, sino que a todos los sectores sanos y honestos de la sociedad hay que ir uniendo a esos sectores sanos y honestos de la sociedad, buscando esa salida, descartando, digamos, la parte corrupta de la sociedad. Entonces, un poco por eso no se ha enfatizado en hacer una enésima candidatura independiente, sino de acumular esa base social que pueda servir de base, entonces sí, para una constituyente. Porque si hoy vamos a un proceso constituyente, ¿cuál es nuestro proyecto? O sea, y el proyecto no sale de los sabios, digamos. El proyecto es salir de ese debate en la sociedad para producir cuál sería el proyecto nacional de aquí en adelante para Panamá. Porque esta situación de Panamá, esta crisis se va a seguir agravando, ¿verdad? Mira, ahora ya no solo hay problema, para decir otro caso, ya no hay solo problema con el programa de invalidez, vejez y muerte. O sea, ahora están diciendo que pese a que los recursos de la Caja de Seguro Social del próximo año crezcan en 11%, va a haber que usar reservas para el programa de enfermedad y maternidad. O sea, esa es una situación difícil en la que pasa el país. Sin embargo, Miren no tiene planes de constituirse en un partido político. Bueno, mire, hay alguna gente en el Miren que piensa que eso hay que hacerlo. Mi juicio personal es que no. Mi juicio personal es que, digamos, si hacemos ahorita un partido político, realmente hacemos el enésimo partido político. Lo que hay que buscar es base, apoyo social, ¿verdad? Concertación entre los sectores honestos y progresistas del país, con los sectores trabajadores, con los productores del campo, con los campesinos, con los sectores medios que están siendo afectados, ¿verdad? Con los productores que son productores del campo, digamos, y en ese camino, ahí entonces iremos buscando, digamos, ese consenso nacional que nos permita tener un proyecto nacional. Sin eso realmente no funciona el resto de la cosa, porque, ¿verdad? No se trata de ideologizar las cosas. Sí, hay quienes dicen que comparte la ideología del FAD y que si la intención final sería unirse por la misma base. Yo no tengo ninguna presión de unirme a ningún sector político, ¿verdad? Sino precisamente de eso. O sea, yo creo que hay quienes manejan el concepto de ideología en forma que solo lleva a la división. Por ejemplo, la persona que dijo eso, o sea, es meter a cada una en una cajita. Tú eres de la ideología A, la ideología B y la ideología C. Los panameños no necesitamos eso. Eso nos va a llevar a más división. Lo que necesitamos es sentarnos a conversar cuál es la salida de la crisis que tiene el país. O sea, una vez que encontremos ese camino, eso va a llevar ahí sí a una verdadera constituyente y vamos a tener entonces el espacio para salir hacia donde debemos de salir. El que quiera hacer, digamos, hacer política decente en este momento es hacer eso. No necesariamente promoverse uno como figura. Digamos, eso puede llenar el ego,
pero no se trata de llenar los egos, se trata de buscar la salida que el país necesita. Y yo le he presentado justamente como uno de los precursores, si no es el único, de la campaña independiente y que ha tenido una trayectoria en lo mismo. Y usted hablaba de que hay los intereses o las agendas políticas dañan la figura del independiente. ¿A qué se refiere con esto? Porque ese es el tema de estos días. Bueno, en primer lugar, evidentemente, ya pasó, y es donde hay que cuidar las cosas, gente que utiliza las candidaturas independientes para después salirse con que van a correr de vicepresidente con un partido. Entonces están dañando el concepto. Y eso lo permite la reforma electoral, de hecho. Las reformas electorales fueron diseñadas para liquidar las candidaturas independientes de verdad. Y por otro lado, digamos, yo siento, cualquiera las puede usar, y para eso se hicieron. Pero a mí me parece que una persona que va por la candidatura independiente debía de expresar una cierta posición progresista. De que haya candidatas, una candidata en este caso independiente, que haya dicho abiertamente que ella cree que hay que elevarle la edad de jubilación. ¿Qué opinión le merece? Es la diputada Ana Matilde Gómez. Bueno, mire, es que yo le digo, para mí es un disparate, sobre todo, digamos, en defensa de la mujer. Porque lo que está planteando el Fondo Monetario es subir la edad de jubilación a todos y equiparar a la mujer. Supóngase que lo suben a 65 años. Entonces, digamos, lo que están planteando es subirle la edad de jubilación desde 57 años hasta 65 años a la mujer. Porque dice que el sustento es que la probabilidad de vida ha aumentado y que una mujer a esa edad todavía es productiva. ¿Qué nos dice usted? Bueno, eso es relativo, porque ese es un error que cometen la gente que no estudia las cosas. Cuando uno estudia la demografía, uno se da cuenta de que la expectativa de vida, como la están midiendo ahí, es un promedio. Pero si ponemos aquí a Matusalén, los tres salimos siendo los más longevos de la historia. O sea, entonces una mujer que tiene un trabajo difícil, una mujer que tiene que atender su casa por la noche, que tiene que atender al abuelito que se enfermó, que tiene que atender a su trabajo remunerado, esa mujer tiene un desgaste. Mire, las estadísticas muestran lo siguiente, que la mujer incluso vive un poco más que el hombre, eso no es innegable. Pero lo que pasa es que, como dice el Papa Francisco, no se trata de ver a qué edad me jubilo, sino cuántos años de buena salud tengo después de la jubilación. Y lo que han medido las estadísticas, recuerdo unas estadísticas de España que son muy concretas, es que la mujer vive más tiempo, pero también vive con más problemas de salud. La mujer tiene bastante precariedad. Cuando sobrevive al hombre ya con mucha precariedad de salud. Entonces, ¿cómo negarle a la mujer ese aporte? Y una vez le hice con un estudiante que era muy brillante, incluso no era un estudiante de economía, le dije, calcula cuánto le habría que pagarle a las mujeres solo con el salario mínimo por las horas que trabajan en el hogar. Bueno, eso salía una locura, pues, era casi la mitad del Producto Interno Bruto. Bueno, de hecho, la misma diputada es proponente ahora de un proyecto para normar el trabajo doméstico. Bueno, ahí están las contradicciones. O sea, ahí están las contradicciones. Incluso yo diría lo siguiente, de repente, digamos, lo que va a pasar con esa ley del trabajo doméstico es que, bueno, mucha gente de los sectores medios que necesitan un apoyo no lo va a poder tener. Le van a subir además la edad de jubilación. Entonces yo creo que, digamos, uno no puede ser progresista en unas cosas y no progresista en otras. ¿Esto puede ir en detrimento de su candidatura como independiente? Bueno, me imagino que eso habrá que evaluarlo, pero sobre todo si yo evaluara esa candidatura, la evalúo porque yo no podría apoyar nunca jamás a una persona que se plantea de salida que hay que subir la edad de jubilación, porque realmente, digamos, eso va a afectar a muchos panameños, sobre todo al panameño que más desgaste, porque mire, si yo tengo un buen ingreso y yo puedo alimentarme bien, si no hay medicina en el Seguro Social la compro, si no hay médico voy a la privada. Hay gente que no tiene esa posibilidad. Esa gente no tiene la misma esperanza de vida que la mía. Entonces, supóngase algo, que alguien después de la jubilación va a vivir 20 años. Si yo subo un año de la edad de jubilación, le estoy quitando uno de 20. Pero si es esa gente muy desgastada, que van a vivir 5 años después de la edad de pensionamiento, le estoy quitando el 20% de su derecho. Entonces, digamos, yo creo que ese tipo de argumentación de que la expectativa de vida está subiendo como promedio, bueno, también se podría decir, bueno, es que el promedio, el Producto Interno Bruto por persona está subiendo, pero hay una gente que está en pobreza y hay otra gente que está en riqueza. Entonces, quien no pueda entender eso realmente está haciendo apreciaciones que no vienen al caso, que no tienen la densidad científica
del tema que se está tratando. Por estos días yo calculo que por lo menos unas 7 personas han ido al Tribunal Electoral a manifestar la intención de recoger firmas para instituir su candidatura independiente por la presidencia. ¿Cuál es la principal barrera del independiente? Bueno, el independiente va a tener varias barreras. En primer lugar, bueno, y ahí es donde yo tengo el temor de que los partidos políticos se metan detrás y los intereses económicos detrás de ciertos candidatos y le den la posibilidad de movilizarse en muchas partes. Porque la experiencia es esa, la experiencia de recogerla cuando uno no tiene recursos es con un grupo que siempre va a ser pequeño de compañeros de irlos recogiendo. O sea, yo creo que, bueno, ahí existe entonces la posibilidad de que pase un poco lo mismo que los partidos, que alguien empiece a financiar las candidaturas independientes y ya empiecen a tener, digamos... otro matiz que no es independiente. Tienen ya la vinculación con los sectores económicamente dominantes y eso no es bueno. La otra cosa es que, mire, yo no confío en el Tribunal Electoral y yo lo quiero decir aquí con toda la franqueza del mundo, porque, miren, y eso pasó, eso es historia de las candidaturas independientes. 2 días antes que cerraran las posibilidades de recoger, aparecieron candidatos con 30.000 firmas, de un día para otro. Nosotros le pedimos al Tribunal Electoral que hiciera una investigación, no hicieron ninguna investigación. ¿Por qué no lo investigaron? Yo creo que al mismo tribunal le convendría haber investigado cómo es que una persona, digamos, de repente que no tiene la suficiente firma, sale con 30.000 adherentes y lo pone ahí. ¿De dónde salieron? Pero sobre todo porque yo no confío en el Tribunal Electoral. ¿Verdad? Yo no confío en el Tribunal Electoral porque precisamente nosotros le hicimos formalmente la solicitud, investiguen eso y no lo investigaron. Entonces, ¿por qué no lo investigaron? Y por otro lado, digamos, yo creo que yo incluso, no fue el caso nuestro, pero hubo candidatos independientes, entonces que la miseria esa que le dieron de subsidio electoral, se la dieron 1 o 2 días antes de las elecciones. Entonces el Tribunal Electoral, digamos, históricamente ha estado tratando de deshacer las candidaturas independientes y a mi juicio deshacerlas o desprestigiarlas. Y por eso yo le digo, yo no tengo absolutamente ninguna confianza con el Tribunal Electoral. ¿Eso quiere decir entonces que habrían posibilidades de que usted fuera no tan seguras? No, digo, yo creo que mi tarea es esa, la tarea es crear la base social para el cambio social y para la concertación que necesita el país. O sea, si yo tengo que sacrificar cualquier cosa mía, para eso tío, no tengo ningún problema. Yo creo que eso es lo que uno tiene que hacer. Cuando uno se mete en esto y se mete pensando en que, bueno, puede ser que yo salga bien como candidato, o que si yo salgo bien después entro en otro partido, un partido me da un ministerio, ese no es la finalidad, es el bien común. Y me voy a quedar con eso. Profesor Juan Cobane, gracias por estar con nosotros haciendo estas revelaciones aquí en Next Noticias.